Estamos en una serie llamada y titulada El gran Dios de los hombres comunes y corrientes como nosotros. Porque la historia y el autor principal de las escrituras no es Abraham, no es David, no es Sansón, no es Moisés. Es el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Moisés. Él es el autor principal de toda la historia. Y para ello queremos invitar también a los niños. ¿Hasta qué edades, hermana Wendy? Hasta los 9 años, los niños hasta los 9 años. Por acá está hermana Wendy, hermana Marielita. Ellos tienen una clase también especial para ellos. Así que por allá los está esperando hermana Wendy, padres, madres de familia. Por allá están, pueden enviarlo. Todavía hasta los 10 dicen sí, todavía hasta los 10. Para algunos, si todavía lo desean, pueden estar allá con hermana Wendy. Y así rapidito vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 25. Libro de Génesis capítulo 25. Específicamente en el versículo 19. Libro de Génesis en el capítulo 25, en el versículo 19. ¿De dónde venimos? Venimos de un Dios todopoderoso, el cual hizo los cielos, la tierra, el mar. Y la palabra en Génesis 1 y en Génesis 2 dice que Dios hizo todo y lo hizo bueno en gran manera. Y dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Efesios 1. La carta a los Efesios 1 nos dice cuál es el propósito de la creación del hombre. Dice las escrituras que el hombre fue creado, fue diseñado con un solo propósito: para alabanza de la gloria de Dios en la majestad de las alturas. O sea que el hombre, usted y yo, el ser humano, aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un solo propósito. Y nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios. El propósito nuestro es vivir para darle alabanza y gloria a Dios. Y en la historia ustedes saben, y hemos estudiado estos sábados atrás, que realmente la maldad entra al mundo por un solo origen. El origen de la maldad es la desobediencia. La desobediencia es querer estar en independencia con Dios. La maldad se genera allá en la eternidad, antes del principio, antes que las escrituras dijeran en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que existiera y empezara el tiempo, nuestro tiempo, antes que empezara el espacio, nuestro espacio, y antes que empezara la materia, los límites de esta creación y los límites del hombre, antes que empezara, la maldad ya había sido formada. Cuando un ser que el Señor había creado quiso ser independiente al Creador, corromper el propósito de toda la creación, que es vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Este ser quiso ser independiente a Dios y quiso la alabanza para Él. Y en desobediencia quiso separarse de Dios. Por eso la desobediencia es el origen de la maldad. Porque la maldad es querer vivir sin Dios. Y este ser, Satanás, que el Señor le reprenda, fue desterrado e invita a la nueva creación, a aquellos que habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no hemos sido creados a imagen y semejanza de los ángeles, no hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos los seres humanos un privilegio especial. Pero este ser, al verse corrompido, quiere corromper también el diseño de Dios, la imagen de Dios. Y entra con la misma facultad con la cual él cayó y fue separado. Y es ofrecerle al hombre
un destino y un camino separado de Dios en desobediencia, cuando le dice a Eva: no morirás, sino que el día que comieres del fruto que Dios ha dicho que no comas, serás como Dios. Ya no necesitarás a Dios, porque serás como Dios. Y ese fue el engaño. La tentación fue que el hombre, la mujer, la creación, y esa es la tentación nuestra de nosotros todos los días, es querer vivir aparte de Dios, sin Dios, alejado de Dios, sin propósito en el cual Él nos ha diseñado, que es ser alabanza de su gloria. Y hemos visto la historia. Dios juzga al hombre y a la mujer, pero no los maldice. Él los juzga, pero en el juicio que el Señor les da una palabra de esperanza. Le dijo a la mujer: tu simiente, le dijo, un hombre nacido de ti, un ser humano que va a salir de ti. Él sí va a ser obediente. Y esa simiente, esa semilla y esa simiente y ese hombre que va a ser obediente, él va a patear y destrozar la cabeza de la serpiente, que prefiguradamente era Satanás, que el Señor le reprenda. El enemigo, como no es todopoderoso ni omnisciente, él pensó que el primer hijo de Eva era esa simiente. El primer hijo de Eva, Caín, y viene, toma a Caín y corrompe a Caín. Caín se levanta, mata a su hermano, pero el plan de Dios nadie lo detiene. Escuche esto: el plan de Dios y la palabra de Dios nadie lo detiene, porque ha salido de un Dios todopoderoso, y como Él es inmutable, no cambia, su palabra también es inmutable. Luego, después de Caín, Abel nace otro hijo llamado Set, y dicen las escrituras que en Set, entonces dice, cuando nació Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En su condición separada de Dios, hubo una simiente de la raíz de Set, a quien Dios levantó, al cual esa simiente tuvo la necesidad de buscar a Dios y comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué significa? El hombre volviendo a su creador y a su dependencia de Dios. El hombre volviendo al propósito por el cual había sido creado. El hombre volviendo a Dios. Comenzaron a invocar el nombre de Dios. Por eso Romanos 9 dice, o Romanos 10, perdón, dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la historia continúa. La descendencia de Set continuó por muchos años, pero a la par de ella iba otra descendencia, la descendencia de Caín, que se le conoce como los hijos de los hombres. Aquella descendencia de Caín que no quería nada con Dios, iba separado de Dios. Pero llegó un punto donde el enemigo vuelve otra vez a engañar a aquellos que estaban siguiendo a Dios, y los tienta a través de sus sentidos, a través de los ojos, porque dice la palabra que los hijos de Dios, allá en Génesis 6, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, dice, mujeres, y comenzaron a mezclar la simiente santa de Dios, separada del mundo, separada de esa simiente corruptible que era la simiente de Caín. Comenzaron a juntarse. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que qué relación tiene la luz con las tinieblas, qué relación tiene el templo de Dios con los ídolos, qué relación tiene Cristo con Belial, con los demonios, qué relación tiene. Y Dios tuvo que juzgar, porque a partir de ahí, cuando ya no había luz en el corazón del hombre, porque había corrompido su propósito, dice la palabra que la maldad comenzó a multiplicarse. Porque cuando la luz en el corazón del hombre
se extingue, cuando el hombre pierde su propósito, que es para ser alabanza de la gloria de Dios. Ahora nosotros en Cristo Jesús, cuando pierde su propósito, la oscuridad comienza a contaminar su vida, contamina su familia y contamina la sociedad. Y los niveles de maldad de los antediluvianos llegaron a unos niveles demasiado altos, que dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre. Pero él tenía una palabra y una promesa, que la simiente de la mujer iba a destrozar a Satanás. Dios salva a Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Después del diluvio, Noé planta una viña, se emborracha con el vino de las uvas que había hecho, y su hijo Cam, dice la palabra, uno de sus hijos llamado Cam, ve la desnudez de su padre. Este hombre se ha engañado para irrespetar la autoridad que Dios le había puesto, que era su padre, y fue hasta los niveles más viles. Por eso Noé, cuando se da cuenta, manda una maldición, no contra Cam, contra el hijo de Cam, llamado Canaán, y a su otro hijo, al cual le había dicho a Jafet que pusieran una manta y caminaran hacia atrás y taparan la desnudez de su padre. Dios lo bendice, allá por Génesis 10:32, si no me equivoco, pero por ahí anda. Dice que Noé dijo: bendito sea Sem, dijo. Entonces Dios toma a aquel que le temía, y de Sem comienza nuevamente la línea de los hijos de Dios, aquellos que temían a Dios. De la línea de Cam comienza una línea totalmente degenerada, hasta que llegamos a un hombre llamado Nimrod, y lo vimos con el hermano Luis. Dios los había mandado a que ellos llenaran la tierra, pero este hombre no. En lo que ellos iban llenando la tierra, este hombre se detiene y funda una ciudad. Exactamente el mismo pecado que Caín. Dios les había mandado llenar la tierra, pero Caín se detiene y funda una ciudad y le llama el nombre de su hijo Enos. Este hombre Nimrod hace exactamente lo mismo, y no funda una ciudad, funda varias ciudades. Pero dice la palabra que este hombre comenzó a hacer una torre para decir: lleguemos hasta el cielo. Y allí él, en Babel, se funda todo el sistema político, económico y religioso que gobierna hoy este mundo. En Babel nace la idolatría, porque esa torre tenía una forma de un sigurat. Hermano Luis nos lo predicaba muy bien. Un sigurat era como una torre con escalones, como una pirámide. Exactamente lo mismo como las civilizaciones hicieron en Egipto, hicieron en Babilonia, hicieron los incas, los mayas, hicieron todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque ahí ellos ofrecían sacrificios a sus dioses paganos, inventados por ellos. A la par de ello venía la línea de Sem, y 350 kilómetros al norte de Babel se levantó una ciudad llamada Ur de los Caldeos, y ahí estaba un descendiente de Sem, el cual se llamaba Abraham, o Abram en su momento. Y como la simiente de Dios estaba corrompiendo, porque el papá de Abraham ya era un idólatra, y Abraham también ya era un idólatra, y parecía que el enemigo iba ganando terreno y la simiente de Dios se estaba corrompiendo, Dios en su misericordia va y llama a un hombre el cual había desviado su propósito, el cual era Abraham. Abraham era un hombre pagano, idólatra, que había perdido su propósito y había perdido sus ojos y su enfoque del Dios verdadero que lo había creado. Y ese Dios verdadero que lo había creado ahora lo estaba llamando de manera personal. Abraham es un tipo de todos nosotros,
que estábamos perdidos, adorando las cosas de este mundo. Adoraban a Sin, el dios de la luna, y no recuerdo otros dioses, pero eran varios. Y de hecho Ur de los Caldeos arqueológicamente es una ciudad que sí está documentada, que existió hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Sí está documentado, porque la Biblia no es un libro de cuento de hadas. Pero Dios llama a Abraham, y Abraham, al tener un encuentro personal con Dios, con el Dios verdadero, sale de esa tierra y se va para la tierra que Dios le había mandado. Lo mismo que le sucede a usted, a mí. Dios nos llama a una tierra que nuestros ojos no conocen, a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos. Y aquellos a los cuales Dios llama por la fe, dice Abraham, salió a una tierra que no conocía. Por la fe nosotros, al tener un encuentro personal con Cristo Jesús, salimos de este mundo y comenzamos a caminar a la patria celestial, cuyo arquitecto es Dios, dice Hebreo. Arquitecto y constructor es Dios. Y Dios le promete y le dice en Génesis 12, usted conoce la historia: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti, le dijo, serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. El problema era que Abraham, como se llamaba en ese momento, no tenía hijos. Y era un hombre de cerca de 90 años y no tenía hijos. Y lo peor era que su esposa Sarai se llamaba en ese momento, había llegado ya viejita, cerca de los 80 años, y nunca había podido tener hijos porque era, dice la palabra, era estéril. Pero Dios en Génesis 17 se manifiesta a Abraham como el Dios todopoderoso. Y no solamente se manifiesta a él diciéndole que él era el todopoderoso, sino que ejecuta una obra contra naturaleza y hace que esta mujer, la cual no podía tener hijos, quede embarazada. Y nace Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios comienza, fíjese bien, a recuperar esa relación que el hombre había perdido. Comienza a recuperar y lo hace de manera personal. Buscó a un hombre y lo hace de manera personal. Cuando Cristo se acerca a nuestra vida, es para recuperar esa relación que el hombre y que nosotros hemos perdido con Dios, y para recuperar ese propósito que hemos perdido, por el cual Dios nos creó, pero lo hemos perdido. Abraham muere, queda Isaac. Antes del campamento, hermana Nati nos contó cómo Dios manda, o Abraham manda a traer una esposa para Isaac de su mismo linaje. Le dijo con las cananeas, no le dijo, porque Canaán había sido maldito, y Dios había mandado a Abraham a ese lugar porque un día le iba a dar la tierra de los cananeos. Y viene Rebeca, se casa con Isaac, y aquí estamos en Génesis 25, 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿Y era Isaac de cuántos años? ¿Cuántos años tenía Isaac? No los escucho, ¿cuántos? Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oiga esto: y oró Isaac y lo aceptó Jehová. ¿Qué hizo Isaac? Oró. ¿Por qué? Porque por su mujer. ¿Por qué? Porque era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Aunque Isaac, todavía no había tenido un encuentro personal con el Dios de Abraham, con el Dios de su padre. Había visto las maravillas que Dios había hecho a través de su padre. De hecho, él era el milagro que Dios había obrado en su madre, la cual no podía tener hijos. Isaac era un milagro de Dios. Pero este hombre todavía no tenía un encuentro personal con Dios, pero sí tenía algo: tenía conocimiento del Dios verdadero.
Por eso en un momento de aflicción en el cual su esposa Rebeca habían pasado ya 20 años y ella no podía tener hijos, dice la palabra que él oró a Dios y Dios le escuchó. Así como muchos de nosotros antes de tener un encuentro personal con Dios teníamos tal vez algún conocimiento de Dios, algún pariente de nosotros era un verdadero, genuino hijo de Dios, y veíamos cómo hablaba de Dios y nos enseñó tal vez desde nuestra niñez, y en algún momento de necesidad nosotros clamamos a Dios y Dios nos respondió. Aunque no habíamos tenido un encuentro personal con el Dios verdadero, Él en su gracia, misericordia común nos respondió. Y esto le pasó a Isaac. Y dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y oigan, la fe de este hombre, aunque todavía no había tenido un encuentro personal con el Dios verdadero, también había afectado a Rebeca su mujer. Rebeca sabía que Dios mismo la había mandado a llamar para ser la esposa de Isaac. Isaac sabía que él era el hijo de la promesa y sabía cuál era la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Dios todavía no había tratado personalmente, escucha esta palabra, personalmente con Isaac, pero él era un hombre de fe, y esa fe también había contagiado a su esposa, de tal manera que Rebeca va y consulta a Dios. ¿Y saben qué fue lo más especial? Que Dios le contestó. Pero no le contestó así como a Isaac, dándole un hijo y después guardó silencio. No, Dios se presentó a Rebeca. Y Rebeca tuvo un encuentro personal con el Dios verdadero. Porque dice la palabra, versículo 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca no sabía que era tener gemelos, no habían ultrasonografías en ese momento para ver que eran 2 niños. Ella sentía que algo se le movía y le agarraba por ahí, y sentía todo lo que una mujer embarazada puede sentir, los 2 niños, porque dice la palabra que los 2 niños luchaban dentro de sí. Ella sentía todo el malestar biológico de tener 2 niños creciendo, 2 bebés creciendo en su estómago, y ella no sabía por qué. Va, le consulta a Dios y Dios personalmente se revela a ella y le da la razón. En el versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. La versión NTV dice que cuando los niños nacieron, Rebeca comprobó que la palabra que Dios le había dicho era cierta. O sea que Rebeca no solamente tuvo una palabra de Dios, sino que ella también comprobó que lo que Dios decía era verdad. Y la fe de Rebeca comenzó a aumentar de tal manera que ella siempre estuvo recordando esa palabra y atesorando la palabra de Dios. Por eso siempre Rebeca la vamos a ver más adelante que ella, su inclinación era hacia Jacob. Por lo que le dice Dios en lo siguiente, dice, y salió el primero rubio, y era como todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre, ¿cómo fue su nombre? Esaú. Esaú en hebreo significa, antes eran bien cabales para ponerle los nombres. En hebreo significa velludo, peludo, pelo. Eso significa Esaú. Dice que era todo peludo el niño, y por eso le pusieron Esaú, del vocablo hebreo, que hoy si nosotros lo traducimos a español es pelo o es bello, pero bello de tener mucho pelo. Dice el versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano ¿a dónde? Al calcañar o talón, dicen algunas versiones, al talón o al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob viene del prefijo o de la palabra hebrea talón,
el que viene trabada su mano del talón. Y así le pusieron talón. Aquel que toma y suplanta. Eso significa suplanta, suplantador. Porque son términos como parecidos. Pero sigamos leyendo y dice: y fue llamado su nombre Jacob. Y dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando él lo dio a luz. O sea que a los 20 años de no ver nada, él oró por su esposa y ella quedó embarazada. Y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era como varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó, y esto es tremendo, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Esaú tenía grandes habilidades para ser el hijo mayor y el que dominara y el que tuviera el liderazgo en la familia. Porque dice la palabra que él era diestro para la casa. Él tenía unas habilidades que cualquier padre estaba orgulloso de él. Muchas personas admiraban a Esaú. Pero su otro hijo Jacob parecía más débil. Parecía que le daba alergia cuando salía de las tiendas de campaña. Parecía que el polvo le afectaba, le hacía daño. Parecía que no podía comer de los animales del campo, ni de las cosas que estaban en el campo. Hacía lo rústico porque parecía que se enfermaba. Él era varón quieto, dice, que habitaba en tiendas, no salía de la casa. Y la razón por la cual Isaac amaba más a Esaú era por las habilidades, los talentos que él tenía y demostraba. O sea que Esaú era amado por sus habilidades y talentos, no más así por lo que había en el interior de él. Entonces Esaú, al sentirse amado por los talentos, las habilidades que él tenía, entonces él veía que esa era su fuente para ser amado, solamente el exterior. Como muchas veces nos pasa a muchos de nosotros, que el exterior, pensamos que el exterior es el que habla. Lo que publico en las redes, que estoy en la playa, estoy en la montaña, que estoy feliz, sonriendo, que voy manejando un carro, una moto, una bicicleta, que subí a tal volcán, fui a tal lugar, me estoy comiendo esta cosa y estoy sonriendo y le doy a demostrar a todos que yo soy feliz, tengo muchos talentos, tengo muchas habilidades y por eso el mundo ama eso. Y como dijo el Señor, el mundo no me ama, dijo Jesús, porque el mundo ama lo suyo. Y como el mundo ama eso, queremos ser amados por el mundo, solamente nosotros vivimos de superficialidades. Esaú era amado por lo que hacía y lo que proyectaba. Por eso era amado Esaú. Pero vemos al otro lado Jacob, el hijo débil. El hijo débil. Quiero que vaya conmigo a Romanos. Mantenga ahí Génesis 26 y vamos a Romanos. Carta a los Romanos capítulo 9. Carta a los Romanos capítulo 9. Desde el versículo 10, para que usted entienda, en el Evangelio Dios espera que nosotros seamos pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Alguien que reconoce que es tan débil, tan pobre, tan necesitado, que necesita a Dios y Él es su única fuente. Porque la palabra en 1 Corintios dice que Dios eligió a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios eligió a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. ¿Qué significa eso? Para yo tener acceso a Dios, yo me tengo que humillar. Y no es que yo haya hecho algo bueno o algo grande para obtener el favor de Dios. No, es porque Dios me lo ha dado por su infinita misericordia.
No es que yo haya hecho algo para merecerlo, es que Dios me lo ha dado porque Él me ha amado incluso desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra en el versículo 10 de Romanos 9, 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y oiga lo que dice el 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por qué, no por las obras, sino por quién, por el que llama. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es por el que llama. Y el que llama es el Señor Jesucristo. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. No es por el quien más haga, ni por las obras que yo puedo hacer, ni porque yo sea talentoso, por eso yo voy a alcanzar el cielo y voy a alcanzar el favor de Dios. No, es por quien llama. ¿Y quién es el que llama al hombre? Desde el inicio, desde Adán, llamándolo hasta el último hombre que va a vivir antes de la segunda venida de Cristo. El que llama es el Señor. Y todos los falsos evangelios y toda la corriente que nos lleva a querer confiar en nuestras obras, en nuestros talentos y nuestras habilidades para demostrar lo bueno que somos, para alcanzar la gloria eterna, todo eso queda como mentira y como menosprecio. ¿Por qué? Porque más adelante dice que no es del que corre, sino del que en Dios tiene misericordia. Sigamos leyendo, dice la palabra, versículo 12. Se le dijo: mayor servirá al menor. Recuerden, esto es lo que Dios le dijo a Rebeca: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Dice Pablo: en ninguna. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No era que Jacob era el más talentoso y el más capaz. De hecho, físicamente y a la vista de los hombres no lo era. Pero igual nosotros no es que fuéramos capaces para alcanzar la salvación ni la bendición de Dios. No éramos capaces. Al contrario, nosotros tuvimos que declararnos incapaces, que podíamos ser salvos para encontrar misericordia y redención delante del Señor. Tuvimos que declararnos incapaces. Y eso es lo que el hombre hace cuando se arrepiente. Da la media vuelta al mundo y dice: yo soy incapaz, yo necesito a Dios. Regresemos a Génesis. Dice la palabra en Génesis, estamos en Génesis 26, 29. Y guisó, dice Jacob, un potaje. Y volviendo Esaú del campo. ¿Cómo volvió Esaú? Cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿cómo se le llamó? Edom. Edom era como un apodo que le pusieron. Edom significa rojo. Eso significa, de hecho, los edomitas que vemos después, más adelante en la Biblia, son descendientes de Esaú, que se le llamó como un apodo. De hecho, él era pelirrojo, pero realmente se le puso porque por este evento que sucedió aquí con este potaje color rojo. Y dice el 31: y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, dijo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?
¿Qué era la primogenitura en los tiempos culturales, en los tiempos bíblicos, e incluso la primogenitura, el derecho de ser el primer hijo? El primogénito era aquel que abría matriz. El primogénito, el primer hijo de un hombre, era aquel al cual los hombres decían que se le había dado, entregado, o él había entregado todo su vigor para tener ese hijo. Cuando estaba en su mayor vigor en su vida, él engendraba su primer hijo. El primogénito tenía, fíjense bien, la bendición de heredar una doble porción sobre sus hermanos. Tenía una bendición de heredar una doble porción de todo lo que el padre tenía y le trasladaba a sus hijos. El primogénito heredaba una doble porción. El primogénito era aquel que asumía el liderazgo de su clan. Antes ellos se distribuían por clanes, por tribus. Era aquel que tenía el liderazgo, y no solamente un liderazgo así como para emitir juicio y gobernar. No, también tenía el liderazgo espiritual. Y al tener un liderazgo espiritual, y ahora Dios estaba teniendo esa relación ahora con un pueblo que él iba a formar. El primogénito tenía ese derecho de tener la bendición de Dios para llevar la palabra de Dios y para llevar a toda su familia, llevarla a Dios y al conocimiento de Dios. O sea que Dios iba a tratar personalmente con este primogénito. Pero vemos las implicaciones de cómo Esaú decide en su corazón. Y esto da a demostrar cómo era el corazón de Esaú. Esaú vio las cosas con simpleza. Porque Esaú dice en el versículo 32: entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir, dijo. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú es aquel típico hombre, aquella mujer que dice: bueno, si al final uno se muere, ¿y después qué hay? Pues después ya no hay nada. Todo lo que yo pueda disfrutar en esta vida lo tengo que disfrutar en esta vida, porque después de esta vida ya no hay nada. Y se mofan y cantan la canción que el día que yo me muera no voy a llevarme nada. Aquellas que ustedes escuchaban, ¿se acuerdan? No me la voy a corear. No voy a llevarme nada y solo me van a tirar un puño de tierra. Yo escuchaba de otras peores, pero esa tal vez era un poco. Esaú era ese tipo de hombre que no le daba importancia a la vida eterna, que no le daba importancia al propósito de Dios ni al diseño por el cual Dios lo había creado. Esaú tenía una oportunidad grande en el cual él iba a ser el líder y él iba a llevar a Dios a toda su familia, pero eso a él no le importaba. El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15:32 dice: como algunos dicen que no creen en la resurrección, en el tiempo de Pablo no creían en la resurrección. Y por no creer en la resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Era un pensamiento de los epicureos. Epicúreo fue un filósofo que vivió unos 300 años antes de Cristo, y ese pensamiento se había diseminado, y ese pensamiento sigue vigente ahora. Como después de esta vida, después de la muerte, no hay nada, entonces comamos y bebamos, hagamos desórdenes, gocemos en esta vida y hagamos destrozos y todo, porque al final, ¿qué me voy a llevar de esta vida? Esaú era ese tipo de hombre que no le importaba lo eterno, no le importaba conocer a Dios. Y vean cómo era el corazón de este hombre. Y Dios, él ya sabía cómo era el corazón de Esaú. Pero Jacob, a pesar de todas sus debilidades, problemas, pecados, él negocia con él por su primogenitura. Y dice el versículo 33:
Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice: así menospreció Esaú la primogenitura. En el versículo 28, en el capítulo 28, nosotros encontramos, recuerden que al principio habíamos dicho que todavía Isaac no había tenido un encuentro personal con el Dios de Abraham. Pero en el versículo 26, capítulo 26, perdón si me dije el 28, capítulo 26, el siguiente capítulo, el siguiente versículo dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y oiga lo que dice el versículo 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y le dice de qué manera él podía alcanzar esta bendición: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y dice el 6: habitó pues Isaac en Gerar. Aquí Dios se manifiesta a Isaac. Isaac todavía no había tenido un encuentro personal con Jehová. Él oró allá porque tenía conocimiento de Dios, pero todavía no tenía un encuentro personal con Dios. Aquí Dios se manifiesta a Isaac, y a partir de acá Isaac comienza a conocer a Dios. Dios mismo le traslada la bendición que le había dado a Abraham. Dios mismo se la traslada personalmente, se la da a Isaac. Por eso, muy bien dicho, un dicho que tenemos, que la salvación es personal. No porque mi papá fue hijo de Dios, fue evangélico, fue salvo, yo también por herencia voy a ser salvo porque sigo su misma religión. No. El trato de Dios con el hombre es personal. Pero seguimos con Esaú. Vamos al versículo 34, el último versículo del capítulo 26. Dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Y oiga el 35 lo que dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este hombre no siguió el ejemplo de su padre de buscar una mujer con la misma raíz de sus antepasados. Este hombre fue y buscó, y dice que esas dos mujeres, y no solamente fue eso, él tomó dos mujeres, fue un polígamo. Y dice la palabra que esas mujeres fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Esaú era el típico hombre, el típico joven, que él hacía lo que él quería. Que si él decía: esto lo hago, y aunque está incorrecto, esto lo hago, y esto lo hago porque esto es lo que yo quiero. Esaú era un hombre que confiaba tanto en sus habilidades, tanto en sus destrezas, que nadie le podía decir nada. Ni siquiera el consejo de sus padres era válido, porque él hacía lo que él quería. Era un hombre que la Biblia lo describe como un insensato, que no seguía consejo. Y con estas mujeres me quedo, y con estas me quedo. Y dice la palabra que ellas fueron amargura para sus padres. Mucho cuidado, jóvenes, hago un paréntesis acá. Mucho cuidado. Comencemos a orar ya por nuestras esposas o nuestros esposos. Jóvenes, jovencitas, hoy la línea es que deben de ser hijas de Dios o hijos de Dios. No solo porque digo: con este me acuesto, con este me acuesto, y este me llevo, y esta me llevo, es así. No,
Porque al final lo que va a traer a la familia y de manera personal va a ser amargura. Porque la palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. La palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual, porque ellos llevan el yugo de una manera, y yo queriendo llevar el yugo del Señor va a ser un tropiezo, y me va a hacer tropiezo para buscar al Señor. Gloria a Dios por aquellos donde la pareja sí conoce al Señor, ambos conocen al Señor, y aunque han sido alcanzados por misericordia de Dios para conocerle, pero los dos ahora van en una misma línea. El siguiente capítulo que vamos a leer, porque solo lo vamos a leer, demuestra que a pesar de nuestros errores, porque Jacob todavía no había tenido un encuentro personal con Jesús, con el Dios verdadero, mucho menos Esaú todavía no había tenido un encuentro personal. De hecho, al final los edomitas adoptan otros dioses que no eran el Dios verdadero. Y a pesar de todos nuestros errores que tuvimos allá en el mundo, o que incluso hoy conociendo a Dios hemos cometido, Dios no deja de cumplir su propósito en nuestras vidas. Porque muchas de las cosas que hizo Jacob, hizo Rebeca ya conocía a Dios, Jacob todavía no tenía ese conocimiento. Muchas de las cosas que ellos hicieron, Dios no las aprobaba, porque Dios no aprueba la mentira, el engaño. Dios no aprueba eso. Pero a pesar de los errores de ellos, Dios no dejó de cumplir su propósito. A pesar que nosotros cometamos nuestros errores, Dios no deja de cumplir su propósito. A pesar que Sansón, acuérdense de Sansón, se casó con la filistea, se embriagó, no debía embriagarse, Dios no dejó de cumplir el propósito de él. ¿Sufrió sus consecuencias en carne propia? Sí, las sufrió, pero Dios no dejó de cumplir su propósito. Dice el capítulo 27, lo vamos a leer, y casi que vamos a leer el 28, y con esto vamos a terminar. Vamos a dar una breve y una última reseña. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y se oscurecieron sus ojos, ya estaba viejito, quedando sin vista, llamó a Esaú. Esaú le dijo: hijo mío, mi hijo mayor, le dijo. Y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. O sea, caza no es casa de casa, sino que es cacería. Ve a cazar, le dijo. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Era su hijo mayor, tenía que bendecirlo, y él ya sentía que se moría el viejito. Y dice el 5: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, lo fue a llamar, le dijo: Jacob, vení, le dijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, o sea, Jacob tuvo miedo y dijo: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, bien peludo, y yo soy lampiño, o sea, no tengo ni un pelito. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 13 dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa,
Y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, entró Jacob, vean cómo entró. Padre mío, le dijo, tratando de fingir la voz de Esaú. E Isaac respondió, heme aquí. Y algo dudoso le dice, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, todavía algo incrédulo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? Y él respondió, y oigan, porque Jehová, y ahí subraya esa palabra, tu Dios. Jacob todavía no había conocido al Dios verdadero, porque le dice tu Dios, no le dijo mi Dios, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Todavía estaba incrédulo, le escuchaba que la voz era mero rara, así, no era tan así tan fuerte como la de Esaú. Y dijo, y se acercó Jacob y a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, dijo, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía ahí dudando Isaac. ¿Eres tú? Le dijo, de verdad, pero sí de verdad, eres mi hijo Esaú. Y ve hasta dónde sostuvo Jacob la mentira y el engaño. Y le dice, y Jacob respondió, yo soy, le dijo. Dijo también, todavía iba a salir de la última Isaac, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que lo bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea que este Jacob era un especialista en el engaño. Este sí que no titubeaba, y este polígrafo hasta lo engañaba, no titubeaba. Dice el 28, Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvan de pueblos, le dijo, ya están dándole la bendición, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de mi casa, la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Hay otra versión que dice, comenzó a temblar, dice, comenzó a temblar agitadamente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, dije. Y oiga esto, y Dios respetó la palabra de Isaac. Y ese era el propósito de Dios. Aunque el hombre vaya por otro camino, era el propósito de Dios. Y será bendito, le dijo. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga. Porque aquí viene, después que hemos despreciado lo eterno, después viene el clamor, la amargura, amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí?
Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le dijo: he aquí, tu habitación será en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te establezcas, que descargarás tu yugo de tu cerviz. Vamos rapidito a Hebreos 12. Hebreos, a aquellos que desprecian la gracia del Señor, hace dos comparaciones, y una de las comparaciones es Esaú. Y oigan qué tremendo cómo la palabra compara a aquellos que desprecian el don de Dios, el regalo de Dios, la oportunidad de Dios para vivir para Dios y para ser de Él. Aquellos que rechazan la gracia de Dios. Hebreos 12 pone dos ejemplos y uno de ellos es Esaú, específicamente en el versículo 15, o bueno, 16. Aquellos que rechazan la gracia de Dios, la palabra y el escritor de Hebreos los compara como los fornicarios y como los profanos. Porque dice el 16: no sea que haya algún fornicario, dice, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una sola noche de sexo vendió el hecho de sus privilegios de ser un hijo de Dios, por una sola mentira, por una sola cuestión del mundo, por amar más las cosas del mundo, por amar más cuestiones pasajeras y vanas, vendió su primogenitura. Dice la palabra: por una sola comida vendió su primogenitura. Dice el 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amados hermanos, el peor error que puede cometer el ser humano es despreciar la gracia del Señor. El peor error que puede cometer el ser humano es despreciar la oportunidad que Dios le da. El peor error que puede cometer un ser humano es despreciar, teniendo el conocimiento de los privilegios y los beneficios que Dios le ha dado a través de Cristo, y tomar por inmunda su sangre y decir: no, yo prefiero los deleites de esta vida. El peor error que puede cometer un ser humano es despreciar el regalo más grande que Dios tiene. Para Esaú era su primogenitura, para nosotros es Cristo Jesús. Y aquel que anhelaba las cosas eternas sin saber cómo llegar a ellas, así como el hombre y la mujer anhelan las cosas eternas sin saber el camino, cuando viene y va a Dios, Dios le muestra el camino. Por eso Dios lo lleva a Cristo. El Espíritu Santo lo lleva a Cristo, lo lleva al camino de Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a declarar a Jesús como su Señor. Por eso cuando un corazón gime por las cosas eternas, aunque esté lejos de Dios, Dios tiene misericordia y lo acerca a Cristo. Dios le muestra el camino. Y Jacob tenía ese corazón, era débil, no era talentoso. Jacob pasaba solamente encerrado en tiendas, no era reconocido como su hermano Esaú, pero eso le valió para no confiar en sí mismo y en las obras que él podía hacer. Dios tuvo misericordia de él, y con eso terminamos. Vamos al capítulo 28, versículo 10. Dios le, lo voy a parafrasear, pero vamos al versículo 10 y con eso terminamos. Dios le dijo, sus padres le dijeron a Jacob: mira, le dijeron, de las mujeres de aquí no vayas a tomar de las cananeas,
No vayas a cometer el error que cometió tu hermano Esaú. No lo vayas a cometer, porque ellas traen amargura para nosotros. Jacob comienza a obedecer y comienza un viaje largo para un lugar llamado Padán Aram. Cerca de 1000 kilómetros caminó. Y dice el versículo 10, solo lo vamos a leer, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera. ¿Qué soñó él? Una escalera. Mantenga en mente eso. ¿Qué soñó Jacob? Una escalera. ¿Cómo era esa escalera? Que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Oigan, Dios buscando al engañador, Dios buscando a Jacob, Dios buscando a aquel que había mentido, había engañado, había cometido muchos errores, pero quería algo eterno. Dios estaba buscándolo, y el mismo trato que tuvo con Abraham, tuvo con su padre Isaac, lo estaba teniendo también con él. Dios estaba cumpliendo su promesa, aquella promesa en la cual Él había elegido incluso desde antes de la fundación del mundo y había amado a Jacob. Dios cumple su promesa. Dios vino por nosotros, vino por usted. La palabra dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue entregado como el Cordero perfecto y nos amó antes de nacer. Él nos amó porque Él es todopoderoso y todo omnisciente. Él sabe y sabía cuál era nuestra condición, y aún así, a pesar de nuestras debilidades, Él nos amó, nos buscó y comenzó una relación con nosotros. Y con aquel que era débil, despreciado, comenzó a tener una relación con Él. Y vean, y le da la bendición de Abraham y de Isaac. Versículo 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amados jóvenes, Dios no los dejará hasta que haya hecho lo que Él ha dicho y el propósito que Él ha estipulado para cada uno de ustedes. Aunque pensemos que Dios nos ha dejado, Él no nos ha dejado. Quisiera seguir leyendo y terminar, pero nos surge ver el último versículo, Juan capítulo 1, el último versículo de Juan capítulo 1, y oramos. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén, gloria al Señor. Había un hombre llamado Natanael, el cual esperaba en el reino de Dios. Y dice la palabra, oigan esto. Versículo 49. Jesús le dice a Natanael: ¿cómo es que me conoce? Le dice Natanael a Jesús: antes que estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió el 49, Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y el 51 dice: y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre.
aquella escalera que Jacob había visto en su sueño era Cristo, aquel que conecta el cielo con la tierra, aquel por el cual ángeles suben y bajan, aquella escalera con la cual nosotros podemos llegar al cielo y a la presencia misma de Dios. Jesús es el único camino, y si Dios tenía que cumplir su propósito en Jacob, era porque de la simiente de Jacob iba a nacer el Mesías, iba a venir el Cristo, iba a encarnarse el Hijo de Dios, quien iba a ser esa escalera que iba a tocar el cielo y la tierra, iba a conectar como uno solo, para la cual el ser humano tuviera acceso a la presencia misma de Dios y a la salvación de Dios. Dios no dejó de cumplir su propósito en el plan eterno de redención, y podemos estar seguros en Él, que si estamos en Él no nos vamos a perder. Ora, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre bendito, tus propósitos son pero tan hermosos, Señor. Señor, tú tomaste hombres comunes, Padre, para desarrollar tu plan, para que Cristo viniera, y tú lo comenzaste a manifestar, Señor, desde mucho tiempo antes, Padre. Ahora nosotros en este tiempo, Padre eterno, tenemos la bendición, Señor, de conocerle, Padre eterno. Así como Jacob te conoció, Señor, siendo imperfecto, así como Jacob siendo engañador, mentiroso, te conoció, pero teniendo un corazón, Señor, que anhelaba lo eterno, anhelaba lo de Dios, anhelaba esa primogenitura, Señor. Señor, tú te acercaste a Él, Padre eterno, para cumplir un propósito más grande que Jacob, más grande que sus sueños, más grande que sus anhelos, más grande que las cosas que están en este mundo, Padre eterno. Así también, Señor, tú hace mucho tiempo te acercaste, Señor, a nuestra vida, Señor, para cumplir un propósito mucho más grande del que teníamos, de tener cosas en esta tierra, de tener fama, Señor, de tener profesión, Señor, de tener cualquier cosa que anheláramos, Señor. El reino de los cielos, Señor, es una meta y un propósito mucho más grande, y tú en tu misericordia, Padre, te has acercado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Así brevemente, en un minuto, no tenemos más tiempo, si alguien quiere aceptar al Señor, si este mensaje habló a su corazón, puede ponerse de pie. quiero dirigirlo en una oración Si para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. De verdad, no tenemos mucho más Padre tiempo. Celestial, Puede venir esta en el noche. poderoso nombre de Puede venir a Jesús, Cristo Jesús, quien es vengo esa ante ti escalera que conecta para lo entregarte terrenal, lo que toda nuestros mi ojos vida. ven, para llevarnos Quiero directamente pedirte, Señor, al que cielo. perdones mis pecados. Venga esta noche. Yo te he fallado, Jesús, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.